vamos a hablar de plugins, de ese concepto que nos ha traído ChatGPT, que todos estamos hablando y escuchando, y que veáis un poco cómo GPT-4, cómo los modelos que hay detrás de OpenAI son capaces de utilizar esos plugins o son capaces de pensar a la hora de utilizar esos plugins. Os enseñaré un ejemplo muy simple para intentar trasladaros un poco lo que estamos desarrollando y lo que se puede hacer utilizando OpenAI y hasta qué punto es bastante efectivo este modelo de desarrollo semántico. Por aquí, pongo esto por aquí, vale. Hay muchas controversias, ¿no?, sobre el rendimiento de GPT-4 o si GPT-4 es capaz de pensar. Habéis escuchado y habéis visto seguro diferentes papers que dicen que, bueno, que es capaz de realizar exámenes, como estamos viendo aquí, con un alto rendimiento, exámenes de, por ejemplo, para ser abogado, o exámenes para ser profesor, o exámenes de inglés, o exámenes de cálculo. O sea, es capaz de realizar muchísimos exámenes con un buen rendimiento. Como estamos viendo aquí, el verde oscuro es el percentil o la nota que se supone que está sacando GPT-4 completo. En verde oscuro está GPT-4 sin la capacidad que tiene multimodal de ser capaz de ver imágenes. Y en GPT en azul tenéis GPT 3.5, que es la versión anterior, ¿no? Y fijaros cómo en casi todos supera al predecesor, ¿no? Y incluso hay diferentes pruebas que están intentando entender cómo GPT-4 es capaz de entender las cosas o seguir instrucciones o razonar. Y hay diferentes ejemplos. Aquí tenéis uno en el que le piden a ChatGPT, que es GPT 3.5, el modelo previo, y le dicen que dibuje un unicornio en ese formato TIC-Z, ¿no?, que es un formato que se puede representar con HTML. Y fijaros cómo desde GPT 3.5 o ChatGPT es capaz de, bueno, intentar entender qué hay o cómo pintar un unicornio. Si nos vamos a GPT-4, fijaros cómo mejora sustancialmente el resultado, ¿no? Y es capaz bueno, de pintar ese unicornio, de ponerle 4 patas, de representar la cabeza, la cola. O sea, es capaz de pintar el unicornio. Pero no se queda ahí, porque bueno, es capaz de pintar. Sabemos que DALL-E lo hace muchísimo mejor. Aquí estamos intentando no que sea una pintura adecuada, sino que ver cómo razona. Y fijaros lo que pasa cuando a GP4 le decimos que se ha olvidado el cuerno del unicornio. Fijaros cómo vuelve a pintar la figura de una forma similar. A lo mejor las patas son totalmente diferentes o parecidas, pero bueno, de una forma similar. Y es capaz ya no solo de identificar lo que nosotros le estamos diciendo, sino razonar qué falta y dónde posicionar el cuerno del unicornio. O sea que al final parece que sabe lo que está pintando, parece que tiene esa capacidad, ¿no?, de pintar. Y esa capacidad de razonar o de capacidad de pensar, que es la que tanto discutimos todos, ¿no? Y teniendo en cuenta, y siempre lo digo, que entre comillas esto hace una comprensión de lo que le estamos pidiendo, pero realmente de la forma muy simple, contándolo de la forma muy simple, o lo más simple posible, lo que está haciendo es predecir la palabra que va a continuación. Predice palabras, no está, en teoría, pensando, aunque parezca que realmente lo está haciendo así, ¿vale? A esa capacidad de pensar le tenemos que añadir la capacidad de poder añadirle habilidades o plugins, como los ha llamado OpenAI y Microsoft, ¿no? Skills, que es como se llamaban o se llaman, por ejemplo, en Alexa, o lo llamábamos cuando desarrollábamos bots utilizando el Bot Framework o Google Assistant o cualquiera de los frameworks que tenemos de bots, ¿no?, que nos permitían desarrollar ese tipo de habilidades que no son más que capacidades de interactuar desde ese chatbot o desde ese bot con los sistemas, ¿no? Y así estáis viendo diferentes habilidades, como puede ser habilidades para hablar con, voy a coger un pen por aquí, para hablar con un calendario, para interactuar con el email, o por ejemplo por aquí tenemos para interactuar con IT, calendarios de appointment, de citas, de tickets. O sea, tenemos diferentes skills que nos permiten interactuar con esos calendarios. La diferencia
con respecto a lo que tenemos a día de hoy, realmente no es que vamos a tener esas capacidades como veremos a día de hoy, como tenemos en esos skills o en esos plugins, sino la forma en la que decidimos cuándo tenemos que ejecutar el plugin de calendario, cuándo tenemos que ejecutar el plugin de email o cuándo tenemos que ejecutar el plugin de tickets. En la programación de bots anterior a GPT, teníamos que identificar la intención del usuario y en función de esa intención llamar a ese skill de calendario, ese skill de email y ejecutarla. Y tendríamos que estar pues desarrollando diferentes if, diferentes switch o condicionales dentro de nuestro código para poder realizar eso. ¿Vale? Con GPT se ha acabado. Para este tipo de casos y para muchos que iremos viendo, vamos a utilizar lo que se llama o lo que parece que se va a llamar programación semántica, donde vamos a empezar a trabajar con un cerebro que es capaz de razonar, aunque digamos que GPT-4 no es capaz de razonar y ahora enseñaré cómo es capaz de razonar. ¿La idea cuál es? En función de una petición del usuario, eso lo vamos a pasar por un motor, un cerebro, un kernel, como pone aquí o como lo define Semantic Kernel, un cerebro, un motor, que es capaz de entender lo que le estamos pidiendo y a partir de ahí coger eso que le estamos pidiendo y crear una planificación para ejecutar los diferentes plugins o los diferentes skills o habilidades que parecen que responden a lo que le estamos pidiendo. Y es capaz de planificar toda esa ejecución de plugin encima de forma ordenada. Es capaz de decidir cuándo tiene que ejecutar el email, cuándo tiene que ejecutar el calendario y si le pedimos varias cosas, cuándo tiene que ejecutar una de todas esas cosas de forma secuencial. ¿Vale? O sea, somos capaces de generar esa planificación de tareas que tiene que realizar en función de lo que le estamos pidiendo. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Imaginaros que tenemos diferentes plugins, en este caso, pues que somos capaces de hacer un resumen, de identificar acrónimos, de generar un brainstorming, enviar un email, coger y buscar la cuenta de correo electrónico de una persona, reescribir un texto, traducir. Tenemos diferentes habilidades que metemos o que tenemos disponibles para poder ejecutar dentro de nuestro planificador, ¿no? De nuestro core de negocio. Ante una petición de un usuario, imaginaros esta petición, haz un resumen, traduce a español y envía por email a John Doe el texto que te voy a pasar. We are writing to do you together, a product from Encamina, the help your intelligence. Imaginaros que cojo toda la información que tengo de un producto, en este caso GADA, que es un producto de Encamina, y le pido a mi aplicación que tiene que hacer un resumen de todo ese texto, de toda la información del producto, que tiene que traducirla en español porque está en inglés y quiero enviársela a una persona que solo habla español y que envíe por email a John Doe. Fijaros que ni siquiera le estoy pasando el correo electrónico. ¿Qué tiene que hacer nuestro planificador? Bueno, pues primero lo que tiene que hacer es construir, identificar qué tareas tiene que realizar y en qué orden para cumplir con esa instrucción que le estoy pasando, ¿no? Que es a un resumen, traduce a español y envía por email a Yondo. Si lo ejecutamos, y ahora os lo enseñaré, lo que va a decidir es que tiene primero que utilizar la habilidad de hacer resumen, luego ejecutar la habilidad de traducir, ¿vale? Tenemos por aquí la de hacer el resumen, la de hacer el translate, utilizar la habilidad de obtener el email de una persona en base a un nombre y sacar el email de John Doe. Y luego, por último, utilizar la skill de enviar por email. Y con eso, él cumple lo que le estamos pidiendo y no necesita ninguna de las otras habilidades. Imaginaros la cantidad de if que tenemos que estar poniendo para ir identificando lo que hay en esa instrucción que le estamos pasando a GPT y lo que es capaz de hacer simplemente pidiéndole que razone y que ejecute luego pues la planificación que ha razonado. Os lo voy a enseñar. Vale, a ver, por aquí. Vale. Este es el código que os estoy comentando, ¿vale? Ahora lo vamos a ejecutar.
Y lo que estoy haciendo aquí es, le estoy cargando esas skills, ¿vale? Le puedo cargar skills de diferentes formas y os voy a enseñar dos tipos de skills o habilidades o plugins que estamos cargando. Voy a enseñaros, por ejemplo, el plugin de traducir, y me vengo por aquí, y el plugin de traducir no es más que un prompt donde le digo que me traduzca la entrada al lenguaje que le voy a pasar, ¿vale? Asegúrate que solo utilice ese lenguaje y aquí le paso la entrada y que espero que a partir de aquí me devuelva la respuesta. O si me voy al de resumen, ¿vale? Que está por aquí, es otra habilidad que tenemos por aquí. Lo que le digo es que, oye, estas son las reglas de resumen, no gastes palabras, sé corto, no uses bullet, usa una voz activa, maximiza los detalles, céntrate en el contenido, ¿vale? E incluso aquí le paso un ejemplo y le paso aquí la información que quiero que resuma. Pero además, imaginaros que yo quiero enviar un email o que quiero encontrar ese correo electrónico de John Doe. Para eso puedo incluso ejecutar código. No tengo por qué ejecutar solo un prompt, sino también tengo capacidad de conectarme a esos sistemas, ¿no? Imaginaros que para obtener el email me tengo que conectar a Microsoft Graph o me tengo que conectar a una base de datos, a un CRM, donde tengo esa información donde lanzo la consulta. Aquí lo estamos simulando, ¿vale? Pero fijaros como aquí yo directamente, en vez de devolver el correo electrónico de John Doe aquí escrito directamente en el código, lo que hago es que llamo a ese CRM, obtengo los datos y se lo devuelvo. O para enviar un email, aquí ya actualizo que el email se ha enviado, pero pensar que aquí lo que hago es enviar un email con Microsoft Graph o con Exchange o con el sistema de envío de email que queráis, con lo que estoy combinando dentro de ese planificador habilidades de tipo PROM, habilidades que construye o que ejecuta directamente GPT o habilidades que me permiten ejecutar o integrarme con sistemas, ¿vale? Vale. Una vez que tengamos cargado esas habilidades, ¿vale? Las tengo por aquí, las cargo estas habilidades y cargo incluso la del email que la tengo por aquí, ¿vale? Lo que hago es que me creo ese plan. Me creo ese plan pasándole la información que necesito que utilice para ese plan, ¿vale? Que es esa información que estábamos viendo antes, ¿no? Hazme un resumen, traduce a español y envía un email a John Doe. ¿El qué debería hacer? Pues debería de generar estos pasos que tiene aquí. A partir de ese objetivo que le hemos pasado, debería de ejecutar estos pasos, que es, hazme un resumen, ejecuta el skill o la habilidad de traducir, ejecuta el skill o habilidad de obtener un email y ejecuta el skill o la habilidad de enviar un email directamente. Eso es lo que debería de devolverme. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a escribir ese plan en pantalla para que lo veáis y luego le voy a pasar la información que quiero que utilice para ese email, ¿no? Aquí está esa información de producto, todo lo que le queremos pasar al cliente y luego incluso aquí veréis como ya directamente le digo que ejecute ese plan, que vaya a cada una de esas skills, independientemente que sea un PROM o que sea una integración, código con el que me estoy integrando, para que ejecute directamente esa skill. Vale. Me vengo por aquí, le voy a decir que ejecute directamente ese código que estábamos viendo y veremos qué es lo que hace. Debería devolverme primero un JSON con ese plan y luego ir paso a paso ejecutando las skills, ¿vale? Fijaros como ya me he devuelto el JSON, ahora os enseño un poquito más y luego fijaros cómo ha hecho toda la ejecución. Si nos vamos al JSON, aquí lo que tenemos es un array donde vamos viendo cada una de los pasos que ha planificado. Fijaros cómo ha planificado el paso de hacer el resumen, el siguiente que ha planificado es el de traducir, que está en el Greater Skill. El siguiente es el de Get Email Address, que está en el skill de email. Y por último, el de enviar email, que está también en la skill de email. Y estos pasos los ha identificado él a partir del objetivo que le hemos pasado. Vale, una vez está este objetivo, le pasamos la información y le decimos que ejecute ese plan. Fijaros cómo paso a paso ha hecho primero un resumen, lo ha traducido a español, ha obtenido el email, fijaros aquí, de John Doe, y luego por último ha enviado el email, ¿vale? Con ese body que le estábamos pasando. Y todo esto de forma autónoma.
No estoy programando ninguno de estos pasos ni programando cuál es el plan que tiene que ejecutar, sino directamente le estoy dando un objetivo y a partir de ese objetivo le estoy pidiendo que ejecute. Entonces, ¿podemos decir que GPT-4 o GPT es capaz de pensar? Bueno, hasta cierto punto no sé si lo podemos llamar pensar, pero sí es capaz de razonar, sí es capaz de planificar tareas en función de las habilidades o los plugins que le estamos pasando y es capaz de incluso de ejecutar. Ahora, llevároslo a vuestro código, llevároslo a la capacidad que vamos a tener de poder pedirle de forma autónoma que sea capaz de ejecutar tareas en función del contexto, en función de la información que le pueda venir de los plugins con los que nos estamos integrando o en función de la información que le vamos a pasar, como puede ser en la memoria o la información que podamos tener en la base de datos del conocimiento de la organización.